Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Dios, Jehová es mi pastor y no me faltará. Se encuentra en la página 157. Página 157, nuestro himno Dios, Jehová es mi pastor. Dios Jehová es mi pastor y no me faltará. En verdes prados de placer Él me conducirá. Al lado de las aguas Él haráme reposar, y en sendas de felicidad seguro caminar. Y cuando en la sombra ya de muerte me hallaré, ni la oscuridad ni mal ninguno temeré. Porque mi fiel y buen pastor conmigo estará, y su cayado mi sostén y protector será. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, en esta hora, Señor, hemos iniciado nuestra escuela bíblica en tu nombre. Queremos invitarte, Señor, para que humildemente puedas acompañarnos, Señor, en esta actividad tan maravillosa que tú has dejado para tu iglesia, la escuela bíblica. Gracias, Señor, por este momento en donde nos instruimos por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, y rogarte por cada uno de los alumnos, Señor, que están inscritos en la escuela bíblica, para que a través de esta palabra, a través de esta lección, tú puedas, Señor, suplir todas sus necesidades, porque nos acercamos a ti, Señor, faltos delante de tu presencia. En pecado, Señor, nos acercamos a ti por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros pecados que hemos cometido y que nos separan de tu presencia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Acuérdate que somos débiles, flacos y necesitados de ti. Acuérdate que somos polvo, Señor. Acuérdate que somos aquella oveja que necesita de un pastor. Y es por eso, Señor, te pedimos que tú vengas para estar con nosotros en este momento. Dios eterno, muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. No hay entre nosotros sabios y entendidos, no hay, Señor, grandes pensadores, pero creemos en el poder de la revelación de tu palabra, y por eso te pedimos, Señor, que ella sea declarada a nuestros corazones. Pedimos tu gracia y rogamos tu bendición humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La lección que estaremos estudiando con la ayuda del Señor se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20. Estos versículos finales del capítulo, Hechos capítulo 20, desde el versículo 28 al versículo 32. Hechos capítulo 20, del versículo 28 al versículo 32.
Vamos a leer responsivamente la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Todos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, la porción de tu palabra, Señor, está en nuestro medio. Tu palabra que es viva, Señor, y ha sido hablada y declarada, leída en este momento. Queremos rogarte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas, Señor, abrir nuestros corazones, abrir, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para ver tu gloria en medio de la congregación de los justos. Padre Celestial, te presentamos, Señor, cada uno de nuestros alumnos, Señor, acá en Makarov, en Chillán, en Pucón, en Ilhabela, Señor, en San Sebastián y en tanto lugar alrededor del mundo donde tu iglesia, Señor, celebra esta escuela como una instancia para acercarnos a ti. Rogamos, Señor, por tu iglesia en este momento, para que pueda ser bendecida, Señor, con tu presencia. Esto lo pedimos a través de los méritos santos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias damos al Señor por esta instancia, por este momento en el cual el Señor nos permite acercarnos a Él a través de su palabra. Estamos viendo esta lección que correspondería a la lección que tiene por título Aviso dado a los líderes tocante a la iglesia. Y nos acercamos a este momento en el cual, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, en estas últimas palabras, él, lo estamos recordando siempre, no quiso ir directamente a Éfeso, sino que pidió que los ancianos de la iglesia de Éfeso vinieran 50 kilómetros distantes a la ciudad de Mileto, donde él vino para despedirse y, por lo que vemos en la lección de hoy, deja estas recomendaciones a los ancianos de la iglesia. Es muy... este pasaje de la palabra del Señor ha sido muy reveladora, porque podemos ver la primera reunión cristiana y ahora podemos ver la primera reunión pastoral, en donde el apóstol ahora deja a los ancianos, y como leímos, a los obispos, a cargo, ¿no es cierto?, de la iglesia, y les da las recomendaciones que escuchamos ya por la palabra del Señor. Estas recomendaciones de la iglesia, cuando hablamos de la obra del Señor, debemos tener muy presente de que no es nuestra obra, no son nuestros cimientos, no somos nosotros, es la obra de Dios la que se ha establecido. Por lo tanto, es algo muy precioso para nosotros, porque la iglesia para Dios es algo muy preciado. Dice que la cuida como a la niña de los ojos. Cuando algún objeto extraño viene a nuestros ojos, ni siquiera lo pensamos. Inmediatamente nuestro párpado, nuestra mano van en defensa para cuidar precisamente esto íntimo, esto sagrado, esto que costó un alto precio. Nos decía la palabra del Señor
en estos días. Un alto precio de un justo costó. Entonces, la iglesia es algo pero terriblemente especial, dedicado y separado para Dios. Por lo tanto, el apóstol no deja de hacer estas recomendaciones en este mismo sentido. Y él nos viene diciendo desde unas lecciones hasta este momento, así como habéis visto que yo lo he hecho de Cristo. Por lo tanto, como dice un versículo de la palabra del Señor por el mismo apóstol, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos acá, sobre los ancianos pesaba una gran responsabilidad. El Espíritu Santo les había confiado la carga del pueblo de Dios en Éfeso. Tenían que cuidarlos como los pastores cuidaban sus rebaños. Puede entenderse que su comisión de hacerse cargo por la responsabilidad pastoral de la iglesia le había sido transmitida por medio de anuncios proféticos en los cuales se reconocía la dirección del Espíritu. El Espíritu ha entregado ministerios, el Espíritu ha entregado dones, y el Señor ordena todas estas cosas dejando todo absolutamente estipulado. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. El nombre del Señor dice: Amén. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Amén. No descuides lo que te ha sido entregado por medio del Espíritu, por medio de la imposición de manos. Entonces, hay una recomendación de que no se descuide esto. Aparece acá, ¿no es cierto?, en el versículo 28. Aquí hay también tenemos una cita que voy a leer antes de entrar en esta otra materia. En Hechos capítulo 13, versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Es decir, cuando Pablo entonces llama a estos ancianos de la iglesia, ¿no es cierto?, a Mileto, no está haciendo nada por lo que él se le antoje. El Espíritu Santo ya venía anunciando, el Espíritu Santo ya venía separando, él ya venía dando, ¿no es cierto?, estas indicaciones. Dijo por el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo, porque los necesito para una obra específica. Entonces, estas recomendaciones que deja el apóstol a los ancianos es dirigida, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, como dice el versículo 28 de nuestra lección. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí aparece la palabra obispo, que sin duda inmediatamente lo relacionamos a algo sacro, ¿no es cierto?, de la iglesia. Y efectivamente, obispo viene del latín, ¿no es cierto?, obispus, pero del griego, que significa guardianes. Es decir, los obispos pasan a ser los pastores, los guardianes, los que comandan, los ancianos de la iglesia que cuidan de este rebaño del Señor. Entonces aparece este concepto de obispo más bien como un concepto de guardianes, como lo dice la palabra del Señor. Acá dice: la palabra traducida guardianes es la palabra de la cual se deriva el término obispo. Pero utilizar dicha palabra aquí podría darle un sabor oficial que resultaría anacrónico. Hay otros lugares de la palabra del Señor en donde hay otras designaciones, ¿no es cierto?, en los ministerios de la palabra del Señor.
Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y así hay varios otros lugares donde se nombra la palabra obispo para dar este carácter de guardianes. Sin embargo, otras designaciones para aquellos que ejercen esta clase de ministerios en las iglesias, y aquí vamos a ver las designaciones del Espíritu, tenemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Amén. En nombre del Señor dice: Amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Amén. Que reconozcamos a los que trabajan en la obra del Señor, a los que nos presiden, a los que nos amonestan, debemos reconocerlos en la obra del Señor. En Romanos capítulo 12, versículo 8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos viendo las cosas del Señor ordenadas, cada uno en su lugar, cada uno donde el Señor nos llamó. Entonces podríamos preguntarnos o preguntarle al Señor: Señor, ¿para qué me llamaste? El Señor para algo, para poder edificar este cuerpo de Cristo. Las cejas son importantes, no solo para vernos bonitos. Las mujeres, ¿no es cierto?, se arreglan, sino que ella desvía la transpiración para que no caiga la sal y en el ojo y no podamos trabajar en el campo. Todo tiene su función, su necesidad de ser. Asimismo en la obra del Señor podemos ver entonces estos diferentes ministerios. Tenemos en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Amén. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Tenemos el orden entonces de cómo debemos nosotros respetar, ¿no es cierto?, obedecer a nuestros pastores, porque el Señor los ha dejado en esa posición. El Señor los ha dejado. Él ha levantado a estos hombres maravillosos que han renunciado a sus proyectos personales para dedicarse a la obra del Señor. Entonces, vemos cómo en este versículo 28, ¿no es cierto?, de nuestra lección, dice: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como guardianes. Alimenten a la iglesia de Dios, la iglesia que Él compró con la sangre de su propio Hijo. La responsabilidad de estos ancianos era tanto mayor cuanto el rebaño que estaban comisionados para atender no era otro que la iglesia que Dios había comprado para sí, donde encontramos un lenguaje, ¿no es cierto?, veterotestamentario, esta compra, esta redención, este acordarse de los suyos. Dice acá en el Salmo 74, versículo 2, Salmo 74, versículo 2. Amén. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión, donde has habitado. Amén. Amén. Entonces vemos, acuérdate de tu congregación que compraste.
En Isaías capítulo 43, versículo 21. Isaías 43, 21, dice la palabra del Señor: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, hace un recuerdo, ¿no es cierto?, al lenguaje del Antiguo Testamento, donde ya está mencionando esta compra que hará, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo con su propia vida, para que hoy usted y yo, por esta misericordia del Señor, por esta gracia, podamos ahora acercarnos a Él. El precio de la compra había sido nada menos que la vital sangre de su Hijo. La redención por la sangre de Cristo es una doctrina que nos debe estar siempre, ¿no es cierto?, presente en nuestra vida. Efesios capítulo 1, versículo 14. Efesios capítulo 1, versículo 14. Efesios 1, 14. Dice la palabra del Señor: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Esta pertenencia, ¿no es cierto?, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. También tenemos acá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces podemos ver que la iglesia es algo muy preciado para Dios, que Él compró. Entonces el apóstol está dejando esta responsabilidad a estos ancianos para que ellos puedan continuar conduciendo la iglesia como Él lo había hecho por todo este lapso que estuvo 5 o 7 años ahí en Éfeso. En los versículos 29 al 31, Pablo mira ahora hacia el futuro y las perspectivas de la iglesia no eran muy halagadoras. Dios, ¿no es cierto?, cuando hemos nacido de nuevo, Él quita la venda de nuestros ojos, esa venda que no nos permitía ver, y ahora podemos apreciar cómo el Señor nos anticipa y nos auguria el futuro. Entonces les dice: tengan cuidado, porque habrá que se levantarán de en medio, ¿no es cierto?, lobos rapaces. Dicen estos versículos de nuestra lección de hoy, versículos 29 y 31 al 31. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. No solo falsos maestros venidos de afuera, sino que desde las mismas filas, desde mismo adentro, van a surgir. No los vamos a leer todos, pero vamos a leer un par de referencias respecto de esto en Juan capítulo 10, versículo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 12. Amén. Dice: mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Amén.
huye el pastor. Por lo tanto, las ovejas se quedan sin pastor. Viene el lobo y éstas se dispersan. Entonces, podemos ver, ¿no es cierto?, cómo los falsos profetas, los falsos maestros, y es por eso que siempre entonces debemos tener nosotros en nuestras oraciones a quienes nos dirigen, a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestra escuela bíblica, tenerla en oración delante de la presencia del Señor para que Él no permita que no nos movamos ni a la derecha ni a la izquierda, para que nos podamos mantener, pero no somos nosotros. Nos enseña la palabra del Señor que quizás un puntito que para nosotros es imperceptible. Hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, a nosotros, Amén. y nosotros creemos que estamos muy bien y estamos mal. Entonces necesitamos del Señor para que no surjan estas doctrinas falsas, estos falsos maestros. Una última referencia, vamos a leer sobre los falsos profetas que se describen como lobos disfrazados con piel de ovejas, en Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén, amén. El versículo 32 de nuestra lección dice: ahora pues los encomiendo a Dios y a su palabra de gracia, porque ella puede edificarlos y darles herencia entre los que son santificados. Amén. Entonces podemos ver esta recomendación que Él hace de poder encomendárselos a Dios y a la palabra de su gracia. Por esa palabra, si la aceptaban y la obedecían, se edificaría en la fe y el amor juntamente con los demás hermanos en Cristo. Por medio de esa palabra también se les aseguraba la herencia entre todo el pueblo de Dios, todos aquellos que Él había apartado para sí. A su debido tiempo, Pablo con todos los apóstoles pasaron de esta vida terrenal, pero la enseñanza que dejaron tras sí para que fuera cuidada por sus sucesores como depósito sagrado, preservada no solo en la memoria de ellos, sino finalmente en la escritura del Nuevo Testamento, y permanece hasta hoy como la palabra de la gracia de Dios. Y los que reciben esta enseñanza, y junto con el resto de las Sagradas Escrituras, como su norma de fe y de vida, están en realidad en la sucesión apostólica. Entonces podemos ver cómo esta palabra, esta encomendación que hace el apóstol, ¿no es cierto?, a Dios y a la palabra de su gracia. Podemos pensar, ¿no es cierto?, que se va nuestro pastor, vamos a quedar a la deriva. Hay un pastor perfecto. Amén. Que es nuestro Dios, el cual ya tiene estipuladas todas las cosas. Las cosas de Dios, nada es por el azar. Hemos visto, ¿no es cierto?, en este mes de la Biblia, cómo nos presentaban de que Jesús está representado en todos los libros de la Biblia. Él es el gran hilo conductor de toda la palabra del Señor. Amén. Entonces nada es al azar, todo está escrito, todo está estipulado para la gloria del Señor. Vamos a entrar ahora ya en materia de nuestra lección. Dice la lección, que tiene por título Aviso dado a los líderes tocante a la iglesia. Entonces el primer punto que tenemos es el aviso del peligro venidero, que son los versículos que hemos leído entre el versículo 28 y 32 de nuestra lección. El primer punto que tenemos en la letra A es mirad, el versículo 28. Donde nos dice la palabra del Señor: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como guardianes. Alimentan a la iglesia de Dios, la iglesia que Él compró con la sangre de su propio Hijo. Amén. Entonces, mirad por vosotros. Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 5. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, dejarme sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Mirad primero entonces por vosotros. ¿A quién hay que mirar primero? A nosotros mismos. No miremos la viga que está en el ojo de nuestro hermano, sino que miremos primero la paja que está en nuestro ojo. Tenemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27-28, dice la palabra del Señor: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Una vez más, esta recomendación, ¿no es cierto?, de mirar primero por vosotros. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice la palabra del Señor: así que el que piensa estar firme, mire que no cae. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén. Mirad por vosotros. Y ahora en el punto 2 nos dice: mirad por todo el rebaño. ¿Cuál es el rebaño? La iglesia. En Colosenses capítulo 4, versículo 17, el Señor nos habla ahora: no mirad por vosotros solamente, sino que por todo el rebaño. Dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Amén. Que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. O sea, ministrar el rebaño. ¿Qué es lo que pasa con el rebaño? La iglesia debe ser alimentada. Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 4. O sea, quienes el Señor ha dejado a cargo tienen que velar para que la iglesia pueda tener este alimento espiritual para poder crecer, para poder acercarnos y conocer y tener una intimidad mayor con Dios. La iglesia debe ser alimentada. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Amén. Qué lindo versículo. Cuando Amén. aparezca el príncipe de los pastores, dará, ¿no es cierto?, a estos que han estado preocupados de darle el alimento, ¿no es cierto? Ahora tenemos que Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. En Efesios capítulo 5, versículo 25 nos dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Se entregó por ella. Tal es el amor de Dios que se entregó por la iglesia. Entonces, así es la recomendación para los maridos, pero con el ejemplo de Jesús, porque Él ya lo había hecho. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 nos dice la palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces tenemos este primer punto que es mirar por nosotros, también por el rebaño. El alimento, ¿no es cierto?, que debe recibir la iglesia porque Jesús la amó y se entregó por ella. Ahora, la recomendación en los versículos 29 y 31 al 31 es de velar. Observamos y ahora velamos. ¿Qué es velar? Es estar atentos. Es el estar como una atalaya. El Señor nos hablaba estos días de la atalaya que mira y observa, ¿no es cierto?, en la altura de la construcción donde está observando. Velad, versículo 29 al 31. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Velad, ¿no es cierto?, a quien amáis sin haberle visto. Esta maravillosa expresión de Dios. ¿Por qué? Porque entrarán lobos rapaces, como lo dice el versículo 29 de nuestra lección. Versículo 29 de nuestra lección. Sé que después de mi partida entrarán lobos dañinos entre ustedes y no perdonarán al rebaño. Entonces entrarán lobos rapaces. Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Amén. Juan capítulo 10, versículo del 11 al 15. Dice la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Tenemos ahora en este punto de velad estas observaciones. Entrarán, ¿cuándo? En el futuro. Entonces el Señor está dando una alerta. Entrarán, ¿no es cierto? Se levantarán hombres que hablan cosas perversas. En el versículo 30 de nuestra lección dice, y no solo esto, sino que de entre ustedes mismos se levantarán algunos y pervertirán la verdad con sus palabras a fin de seducir a los discípulos para que los sigan. Señor, tenga misericordia. Amén. Y nos pueda abrir nuestro entendimiento para poder entender estas situaciones de las cuales el Señor nos está amonestando en este día. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice la palabra del Señor.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Tito capítulo 1, versículo 10 y 11 dice la palabra del Señor: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces podemos ver cómo es importante, cómo es necesario, cómo esta actividad, por ejemplo, los estudios que se realizan, ¿no es cierto?, los días martes, cuando tenemos nuestros cultos presenciales, la escuela bíblica, la clase de Dorca, el culto de jóvenes, y así todo lo que envuelve la palabra del Señor, cómo es importante de estar de ojo en la palabra del Señor propiamente tal. Porque esta campanada de alerta dice, pero entonces, ¿cómo es posible que vayan a surgir algo así? ¿Cómo es posible? ¿Nos daremos cuenta? No nos daremos cuenta, porque son engañadores que usan la palabra del Señor para su deseo propio, personal. Entonces, como nos decía una de estas citas bíblicas, para hacer caer los ingenuos, los incautos que hay en medio nuestro. Entonces podemos ver cómo es necesario estar, ¿no es cierto?, atentos a la palabra del Señor siempre. Acordándonos de los 3 años de amonestaciones, el versículo 31 de nuestra lección dice: por lo tanto, estén alerta, recuerden que durante 3 años, de noche y de día, no dejé de aconsejar a cada uno de ustedes, llorando mientras lo hacía. Entonces esta recomendación del Señor, ¿no es cierto?, acá hay un escrito, dice: pero no solo de los intrusos que afuera procederá la falsa enseñanza, de sus propias filas surgirán algunos para seducir a sus seguidores a fin de encaminarlos por desvíos heréticos. Que realmente sucedió en Éfeso. Lo que se prevía resulta evidente por las epístolas pastorales y por la carta a la iglesia efesia en Apocalipsis. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 15 se hace mención, vamos a leer esa cita, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Aquí se hace mención dice acá que se hace mención a una revuelta general en contra de Pablo y su enseñanza por toda la provincia de Asia. Y en la carta de Apocalipsis, la carta de Éfeso, recibe un reproche por haber abandonado el amor que manifestó al principio. Nos acordamos de ese: ¿qué tienes contra ti? Que has perdido tu primer amor. Eso es lo que dice en la carta de Apocalipsis. Pero acá hay una nota que quería compartir con ustedes. La carta que Ignacio le envía a la misma iglesia 1 o 2 décadas después, más tarde, muestra que prestó oído a la admonición y recobró por completo su amor. Entonces, gracias a Dios que la iglesia hizo caso, ¿no es cierto?, a esta admonición y pudo después, a través de la carta de Ignacio, 2 o 3 décadas después, comprobar que realmente habían atendido y volvieron a este primer amor. Pero entonces, todos estos
todas estas campanadas de alerta que estaba dando el apóstol estaban conducidas por el Espíritu Santo de Dios, porque realmente fue lo que aconteció después. En el punto C de nuestra lección y último punto, dice que tiene que ver con el versículo 32 de nuestra lección, dice: ahora pues los encomiendo a Dios y a su palabra de gracia, porque ella puede edificarlos y darles herencia entre los que son santificados. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Amén. Esta encomendación a Dios, a la palabra de su gracia. Juan capítulo 1 versículo 14. Dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Amén. A la palabra de su gracia, la palabra de Dios trae gracia en medio de ella. Es por eso que en un culto en el cual nosotros participamos, cuando participamos del culto, no cuando lo asistimos, ¿cuál es la diferencia? Siempre el pastor Felipe nos hacía esa diferencia. Yo asisto al cine para ver una película y estoy desde mi posición de espectador mirando lo que acontece. No soy partícipe. La invitación ahora es para participar de la gracia, es decir, participar del culto. Es ahí en donde nosotros vemos la gracia de Dios, y cuando eso acontece, jamás volveremos como hemos llegado a la casa del Señor. Ahora, si voy a asistir a un culto, a mirarlo como un tercero, como un desconocido, obviamente no voy a tener esa participación. La gracia pasará por mi lado, pero no la aceptaré, porque estoy mirando como un tercero, como un desconocido, y no un participante del culto. Entonces, la palabra de su gracia, a la palabra que tiene poder para sobreedificar. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Las funciones de la palabra del Señor. Todo esto y mucho más hace la palabra del Señor. A la palabra que tiene poder para dar herencia. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5 dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Finalmente, a la palabra que tiene poder para santificar. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 30 y 31. Amén. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que sea gloríese en el Señor. Amén. Amén. Entonces tenemos todas este encomiendo a Dios que hace el apóstol, a la palabra de su gracia, a la palabra que tiene el poder para sobreedificar, a la palabra que tiene poder para dar la herencia y a la palabra que tiene poder para santificarnos. Podemos ver que no estamos solos. Amén. Si bien Dios, ¿no es cierto?, es uno solo,
Él tiene el Consolador en medio nuestro Así es. para poder recordarnos, para poder revelarnos su palabra. Tenemos en medio nuestro la palabra de Dios escrita e inspirada, como podemos ver en este tiempo, ¿no es cierto? A estos hombres que usó el Señor. Tenemos al Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, que compró, ¿no es cierto?, nuestra vida con su sacrificio. Está al lado diestro, ¿no es cierto? Está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Tenemos a Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, como nos mostraba el Señor por su palabra estos días. Entonces, ¿estamos solos? No estamos solos. ¿Estamos a oscuras? No estamos a oscuras. ¿Sabemos lo que tenemos en el futuro? Sabemos. ¿Están las recomendaciones? Están. No nos sintamos solos. Amén. Si usted se siente solo en este minuto respecto del Evangelio, es seguramente una voz que está hablando en primera persona, pero no estamos solos. Amén. No estamos solos. La palabra del Señor nos dice que Él no nos dejará hasta la consumación de los siglos. Y su palabra, la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará. Amén. Es decir, siempre estaremos, siempre estamos y desde siempre hemos estado con Él. Como el Señor nos mostraba por su palabra maravillosa el domingo, este sacrificio continuo en la presencia del Señor. Entonces, que el Señor pueda darnos esta disposición, esta gana, esta voluntad, este deseo de poder entregarnos a su obra, para poder ser partícipes de su obra, porque todo esto es maravilloso. Sin duda, como hoy día nos enseña la palabra del Señor, vendrán lobos rapaces, falsos maestros, pero estando con el Señor, Él siempre nos dará la salida y siempre nos mostrará el camino. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que su palabra haya llegado en el momento oportuno a cada uno de nosotros. Amén. Y todo lo dicho y hecho al Señor honra y gloria. Les invito a que le demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre Celestial. Tu palabra es maravillosa, Señor. Queremos pedirte que esta lección y esta palabra pueda quedar grabada en lo profundo de nuestros corazones, para que en el momento, Señor, de la incertidumbre, en el momento de la duda, en el momento de la aflicción, en el momento de la confusión, tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo pueda traer estos versículos y pueda, Señor, revelarnos tu palabra, trayéndonos la verdad en medio nuestro, trayéndonos la luz en el camino, trayéndonos, Señor, regresándonos al camino del cual nunca debemos salir. Por eso somos unas ovejas, Señor, que necesitamos de ti. Amén. Necesitamos del buen pastor. Amén. Necesitamos del príncipe de los pastores para que nos conduzca, Señor, a ese momento glorioso en el cual nos encontraremos face a face contigo. Gracias, Señor, por todos estos grandes hombres que han estado en medio nuestro, y te pedimos por lo que ahora tú has levantado y por los que tú levantarás, Señor, Amén. hasta que tú vengas al encuentro con tu iglesia. Pedimos, Señor, por cada alumno, que cada alumno, Señor, podamos transformarnos en estos hacedores de tu palabra, que cada alumno nos podamos transformar, Señor, en poder entregar nuestra vida al servicio de tu obra. Dios eterno, te rogamos también por nuestros pastores, cada uno de ellos, Señor, guárdale sus pensamientos, Señor, condúcelos, Señor, muéstrales el camino para conducir la grey que tú has dejado, así como lo hizo el apóstol, Señor, frente a estos ancianos de Éfeso. Ha pasado el tiempo, Señor, estamos al final de la historia, pero nada ha cambiado. Es el mismo sacrificio, es el mismo poder, es la misma gracia. Dios eterno, y te pedimos humildemente que tú puedas, Señor, reposar sobre nuestras vidas en esta hora. Dios eterno, muchas gracias por este momento, y te pedimos, Señor, humildemente tu gracia, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor. Página 39.
al Padre, Hijo Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.